que mañana va a haber o no paro de colectivos. Recordemos que Luciano Fusaro, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, había dicho días atrás que ante la falta de respuestas de los empresarios estaban evaluando hasta reducir la cantidad de colectivos en circulación para ahorrar plata. Claro, todo tiene que ver con eso. Más todavía. Exacto. Bueno, el paro podría ser el viernes, porque hasta mañana se va a tomar la UTA para ver si le depositan o no el dinero. ¿Y qué va a pasar? Le preguntamos precisamente a Luciano Fusaro. ¿Cómo le va, Fusaro? Buen día. ¿Nos está escuchando? Porque estamos ya en cuenta regresiva. Sí, te escucho, ahí está. ¿Cómo le va, Fusaro? Acá. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Y por dónde debería pasar la solución para que otra vez la gente no quede como rehén de un nuevo paro de colectivos? Bueno, nosotros tenemos una audiencia a las 13 horas en la Secretaría de Trabajo con la UTA. Estamos obviamente teniendo conversaciones con las autoridades de transporte para definir el tema de finalmente cómo se va a pagar. Nosotros lo que estamos planteando es, obviamente acá hay un régimen de subsidios que lo define la Secretaría de Transporte. Nosotros le estamos planteando que no, si es por nosotros no queremos subsidios, que se puede aumentar la tarifa y en todo caso el subsidio dárselo a la gente que no la pueda pagar, de manera tal que las empresas puedan tener más libertad para ajustar sus frecuencias y pagar todas sus obligaciones, que es lo que estamos necesitando. Hoy en día no podemos tomar ningún tipo de decisión porque tanto la tarifa como el subsidio son resortes que lo administra el Estado, por lo tanto nos quita posibilidad a nosotros de sentarnos a negociar con la UTA porque no sabemos qué panorama tenemos adelante. Claro, lo que pasa, usted había dicho ahorrar plata sacando colectivos de la calle, lo que convierte también en la vida del ciudadano común que va y viene, que toma dos colectivos, en hasta duplicarle el tiempo de lo que tarda, y hay gente que viaja 3 horas por día. O sea, sería un infierno. Yo te digo algo, Guillermo, sería un desastre, por eso esa es la peor opción, porque el AMBA es el segundo sistema de colectivo más grande del planeta. El 83% de todos los usos, muy por encima de trenes y subtes. O sea, la gente del AMBA se mueve básicamente en colectivo. Pero ¿qué pasa? Esto es como dice la economía, lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Si no hay tarifa y no hay subsidios, la variable de ajuste termina siendo la cantidad de oferta porque vos no tenés recursos para que circulen todos los colectivos o pagar todos los salarios. Esa es la tercera opción que queremos evitar. Por eso nosotros necesitamos, insistimos con ese tema, que haya una tarifa. Si el Estado no tiene plata, bueno, que se ponga una tarifa y que la plata que quede, la poca plata que quede de subsidio, que vaya dirigida a quien no la pueda pagar. O sea, ahora, Fusaro, estamos dispuestos a presentar muchas alternativas y propuestas. No es que vamos a pedir solamente. Estamos presentando propuestas porque nuestra prioridad es garantizar la continuidad de los servicios. están pidiendo un incremento del 250.000 en salarios mínimos para que tenga un piso de 987.000. La pregunta es, si la gente es la que tiene que pagar, imagino que se redujo ya en estos días la cantidad de gente que accede al transporte público, ¿o no? Mira, hoy en marzo, los últimos datos cerrados que tenemos del mes de marzo, hay 10% menos de pasajeros por día hábil promedio contra marzo del año anterior, y ya hay 5% menos de kilómetros, o sea, hay más coches parados y hay menos frecuencia. O sea, nosotros queremos revertir esa situación, porque hay demanda de transporte. O sea, claro, hay gente que podría viajar, hay barrios enteros, hay asentamientos, hay lugares donde se necesita poner más colectivos. Fusaro, perdón, para entender, para entender, ese 10% menos, ¿es gente que se quedó sin trabajo? ¿Es gente que agarró la bicicleta? ¿Es gente que dice, prefiero caminar 30 cuadras para ahorrarme el boleto? Mira, son 3 factores, nosotros lo hemos analizado. Esa caída se debe, en primer lugar, el boleto aumentó 5 veces desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, pero eso no fue un aumento de ingresos para las empresas porque el Estado lo descontó en los subsidios, con lo cual y descontó más el subsidio que lo que se agregó de tarifa. Segundo factor, hay una caída en la actividad económica, eso es evidente, estamos revisando una situación económica, menos empleo, eso también implica una caída que es similar en porcentaje a la caída de muchos otros rubros de la economía. Y hay un tercer factor que influyó mucho en marzo, que fue días de mucha lluvia. Generalmente cuando esos días de lluvia los recorridos se interrumpen y la gente que puede evitar viajar lo hace. Llovió más que el año pasado. Cuando juntás los 3 factores tenés esa caída. Pero bueno, de todas formas se siguen moviendo 9 millones de pasajeros diarios, o sea, es un número importante y si no podemos obtener los servicios, esa gente de alguna manera va a tener que viajar de esa forma, más cara o de manera más ineficiente o insegura. Por eso estamos buscando una solución para garantizar la continuidad del servicio y además el cumplimiento de las obligaciones salariales. Fusaro, le hago una pregunta a Javier Díaz, la saluda. A ver,
¿Qué ha cambiado desde la última reunión o desde el último paro a esta parte en materia económica? Es decir, la pregunta concreta es, antes del paro los choferes pedían, la UTA pedía que pagaran esa deuda que tenían o que presuntamente tenían. Ustedes dijeron, no tenemos la plata, no podemos pagar. Paro. ¿Ha cambiado algo en eso? No, la verdad que no, en concreto no cambió nada. Sí hemos tenido conversaciones, sí se han evaluado escenarios, sí hemos acercado propuestas, porque el sector empresario acerca propuestas porque es consciente de la situación del país, del ajuste fiscal, digamos, es muy delicado el problema que existen. Hemos acercado propuestas y muchas tienen que ver con incluso las propias propuestas del gobierno cuando asumió, de fijar la tarifa en precios como los que ya se pagan en Córdoba y Rosario, por ejemplo, para evitar esa discriminación con el interior, y que el subsidio se dirija al pasajero que no la pueda pagar. Entonces, esta es una situación intermedia que nos permitiría garantizar de los servicios. Fusaro, ¿cuándo vamos a saber si hay paro o no? ¿Cuándo se define esta historia? Mira, la audiencia en trabajo empieza a las 13 horas, desconozco cuánto nos va a llevar eso, desconozco también porque estamos haciendo gestiones también en transporte para tener más precisiones. Con esas en la medida que tengamos precisiones, también esas precisiones las podemos trasladar a la mesa de trabajo. Y si todo sale bien, quizás a la tarde, digamos, podemos decir que no va a haber una medida de fuerza. Vamos a trabajar para este escenario, para asegurar la continuidad del servicio. Es decir, perdón, Guille, a ver, todo está condicionado entonces a la mesa de la reunión de hoy, si el gobierno los habilita a aumentar el colectivo. Sí, tarifa o subsidio, claro. Algunas de las propuestas que hemos acercado para que los servicios continúen, alguna subsidio opción. lo vemos difícil. Sí. No hay otra, digo, no hay una cosa más creativa, ¿no? Tipo, por ejemplo, que una parte del impuesto a los combustibles, porque digo, la verdad que es o una u otra o se nos ocurre una tercera vía. ¿Sabes? Este es un tema interesante. Hace años que venimos planteando el tema del combustible. El 25% del costo de impuestos son impuestos directos. Sí. 25% son impuestos indirectos. Por ejemplo, el boleto tiene 10% IVA. O sea, el tema es que lo que es impuesto siempre es difícil porque tiene que intervenir la FIP, tienen que intervenir, a veces son temas de leyes, impositivas, es más complejo, pero hemos acercado muchas propuestas y desde ya bajar impuestos sería una gran solución para abaratar el costo del transporte. Claro. Seguro. Bueno, Fusaro, ¿el paro de no llegar a una negociación sería mañana? Esas son decisiones que toma el gremio. Okay. Nosotros vamos a tratar de que no haya paro. Bueno, muchas gracias por este contacto y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Luciano Fusaro hablando de que puede llegar a ser otro golpe al bolsillo, si finalmente el usuario de todos los días es el que termina pagando un aumento del